tal? Nuevamente estamos en el programa sobre crisis y conflictos del siglo XX y habíamos terminado con las acciones de la Primera Guerra Mundial y, consecuentemente, la Paz de Versalles y, lo más importante, el nuevo mapa político de Europa, consecuencia de los tratados, ¿no es así, Héctor? Sí, sí. A ver, si me permitís, para dar un encuadramiento a los espectadores. Primero hay que entender que la Primera Guerra Mundial se concluye con armisticios. El de Alemania, el más importante, del 11 de noviembre de 1918. Y luego se establece la Conferencia de París, donde se iban a desarrollar todos los tratados. Por eso esos tratados se van confeccionando durante los años 1919 y 1920. Hay que tener presente esto, porque el Tratado de Versalles fue el más importante porque se firmó con Alemania, pero en realidad hubo 4 y agregando Turquía 5 tratados. El Tratado de Versalles, que fue, sí, el más importante porque tocó a la principal potencia. Pero después, el Tratado de Saint-Germain con Austria, porque las potencias aliadas firmaban tratados separados con cada uno de los vencidos. Entonces, Tratado de Versalles, aliados con Alemania. Tratado de Saint-Germain, aliados con Austria. Tratado del Trianon con Hungría. Y el Tratado de Neuilly con Bulgaria, porque Bulgaria había entrado aliada a las potencias centrales, a contraparte de Rumania, que lo había hecho a favor de la Triple Entente. Y después viene el quinto tratado, que fue el Tratado de Sèvres con el Imperio Otomano, que tiene 2 instancias, a lo mejor ustedes eso lo manejan mejor que yo, que es la primera instancia, el primer tratado, que fue el de Sèvres, que fue cuando fue llevado a Angora, es rebotado por los jóvenes turcos, no se acepta, se entra en otra etapa de negociaciones y recién en el año 1922 o 23 se firma el Tratado de Lausana, que es el que queda definitivo y divide, es importante porque divide el mapa del Medio Oriente. Así que hay muchísimo para hablar. Yo diría, si queremos empezar, no sé si por lo periférico o por lo principal. Primero, quizás por una referencia al Tratado de Versalles y lo desarrollamos después en el tercer módulo. ¿Por qué? A ver si, ojo, lo consulto porque este es un panel de diálogo. El tema viene del famoso artículo 231 del Tratado de Versalles que sostenía la culpabilidad unilateral de Alemania y las potencias centrales en la guerra. Esto fue una contradicción bastante grande con los términos del armisticio. ¿Por qué? Porque entre el armisticio de noviembre y la firma del Tratado de Versalles, que fue el 28 de junio del 18, que se eligió esa fecha porque era el aniversario del asesinato del archiduque, del 19, sí, sí. El archiduque Francisco Fernando en el 14, que empezó la guerra. Bueno, ahí hay 2 o 3 cosas fundamentales para hablar. Primero y principal, el famoso tema de inculpar al vencido la culpabilidad de la guerra en la cual fue derrotado, ¿no? Esto no era viable casi ni siquiera para los ingleses, que fueron los que... Porque cuando se habló de la puñalada en la espalda, la idea de la puñalada en la espalda surgió del mando británico, tanto como del alemán, de que había habido algo raro en... Sí, eso fue una iniciativa francesa llevada por el odio, indudablemente. Fíjense que esto vuelve a conectar con la mentalidad que había quedado en Europa, y bueno, especialmente en Francia, de la Revolución Francesa, que considera al enemigo como un hostis, en el sentido de Carl Schmitt, fue un enemigo absoluto que tiene que ser aniquilado y culpable de todo. Si yo tengo un enemigo y digo, ese enemigo tiene la culpa de todo lo que sucede, hay que es anatematizado. Es que la gente ignora, gente ignora que hubo fortísimas discrepancias entre Inglaterra y Estados Unidos con Francia por la postura extremista de Clemenceau. Exactamente. Sí, sí. Ahora, yo lo único que quería dejar planteado, porque después lo desarrollamos en el tercer bloque si quieren, es que
Versalles tiene que ser entendido como algo más que un paquete de tratados, como un sistema. Sí. En Alemania se empezó a hablar del sistema de Versalles. ¿Por qué? Porque ocurre que a las cesiones territoriales se le sumaban las reparaciones de guerra en función de la teoría de la culpabilidad de la guerra. O sea, una cosa trae la otra. Yo te declaro culpable, vos te tenés que hacer cargo de los gastos de guerra, pero yo a la vez te cerceno los territorios ricos en carbón, Alta Silesia, Sarre, Alsacia, y en consecuencia te pongo entre la espada y la pared de que no tenés recursos para poder pagar la deuda que te estoy creando. En la práctica es así. Y ahora, lo interesante de esto es que tanto Oswald Spengler, como acá lo hemos mencionado, como Paul Valéry, en la política del espíritu, dice: nosotros, las civilizaciones, sabemos ahora que somos mortales, dice Paul Valéry. Pero ¿qué quiere decir esto traducido a estos términos que vos también has expuesto? Significa que el armisticio de 1918, es decir, el Tratado de Versalles, y sus costillas, pero la columna vertebral es el Tratado de Versalles, significan condenar ese mundo anterior como se condenó el ancien régime, el antiguo régimen, con la Revolución Francesa. Se lo cancela, pertenece al pasado. Por eso el drástico cambio, aún en el arte, en la literatura y demás, el drástico cambio en esa época que sepulta esa Europa de la opulencia, del joie de vivre de Viena o de París, todo eso tiende a desaparecer y se impone una cosa nueva. Eso es una consecuencia del Tratado de Versalles, pero más que nada de la mentalidad, porque aquí hay que tener en cuenta la mentalidad que animaba el espíritu de Versalles. Versalles es un acto político, indudablemente. Malo no lo califico, no doy una calificación moral, pero señalo un hecho. Es un antes y un después. Vos lo dijiste muy bien, es un sistema, es decir, un cambio de régimen. El régimen anterior tiene que ser clausurado. Hay que clausurarlo. Y fíjense que coincide, si uno ve en la literatura, en el arte, en la filosofía, hay un cambio drástico. Pero un cambio drástico no para mejorar, sino simplemente para condenar lo que pasó. Lo que pasa es que adviene un sentimiento nihilista. Ese nihilismo, que ya lo predecía Nietzsche, ¿no? El desierto muy frío, ¿no? del nihilismo europeo, es que la Belle Époque, como decías, con todo su esplendor, había quedado realmente enterrada en Verdún, en el Mar del Norte, en el lodo de Flandes, es decir, y las bajas, que sería interesante ver un poquito también eso, han sido tan grandes que era realmente el derrumbe de un mundo. Entonces todo lo inarticulado e inorgánico es lo que ocupa el terreno cuando lo orgánico cae por el propio peso de esa circunstancia masiva que por primera vez pone una cultura al interrogante de sí misma. Es decir, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que hemos conseguido? Que también es la pregunta por la técnica, que hace Junger, que hace Spengler, que hace Schmitt, que hace Pirandello, que hace todo. Nos hemos despersonalizado, hemos entrado en una era técnica en donde somos material. Exacto. Lo curioso es que no se espera, digamos, a que llegue una decadencia de la cultura europea o un agotamiento de la política, sino que curiosamente en el aspecto exterior hay una opulencia, la opulencia económica, recordemos la Argentina de esos años, opulencia y demás, pero esa opulencia es ficticia perdón, me corrijo, no sé si es ficticia o no, pero sí que hay una voluntad política que quiere que las cosas cambien y dice, las vamos a cambiar por las buenas y si no aceptan las vamos a cambiar por las malas. Hay como una voluntad o una fatalidad, porque hay no está en decadencia, digamos, Alemania no está en decadencia, Austria no está, Austria, a pesar de que estaba minada políticamente y demás, y que había entrado una especie de dolce far niente, el imperio austrohúngaro, no hablo del imperio turco, es otro tema aparte, pero digo, la cultura europea no estaba en decadencia, grandes compositores, grandes escritores, y sin embargo, incluso el imperio británico no estaba. Incluso el imperio británico, claro. Estamos de acuerdo en general, pero en cuanto al tema concreto que se planteaba, había estallado una guerra. Sí. Por esa guerra, salvo Francia, ningún país tenía reclamaciones territoriales. Sí. Cuando termina la guerra, se cambia radicalmente el mapa de Europa. Esta es la realidad geopolítica.
¿Cómo se llegó a eso? A través de un sistema de tratados, que vamos a tratar de analizarlo ahora. Ahora, vos mencionabas algo importante, las bajas. ¿Por qué? Porque el discurso, hay que acordarse de todos los autores que han tratado el tema, el discurso fue nunca más guerra. Esa era la bandera de la propaganda de todo el mundo. No, la abolición de la guerra, los 14 puntos de Wilson hablaban de eso, hablaban del desarme, hablaban, es decir, no eran palabras menores. Por eso Wilson después, cuando ve que fracasan los 14 puntos, se repliega, no así. Las bajas, mirad, esto es del libro del general Espósito, tiene un apellido mexicano, pero era norteamericano, que escribió para la enciclopedia americana la historia de las dos guerras mundiales, ¿no? Vos lo conocés todo. Él da una síntesis de las bajas de los dos bandos. Hablo en números redondos generales. Durante el conflicto murieron del lado aliado más de 5 millones de combatientes, 5.100.000. Del lado de las potencias centrales, menos, 3.400.000. Pero estas cifras son totalmente insuficientes porque cuando se busca en la columna de prisioneros y desaparecidos, las sumas son otro tanto. O sea, el bando aliado tuvo 4.100.000 prisioneros o desaparecidos. Y el lado de las potencias centrales, 3.600.000. Entonces, Espósito suma las bajas conjuntas, 8.500.000 soldados muertos fehacientemente, más otros 7.800.000 desaparecidos en guerra. O sea, en total solamente eso constituían 15 millones sobre un total de bajas de 37 millones, contando los heridos, ¿no? Claro. Y él aclara todavía que había que computar la idea de que habrían muerto alrededor de 12 millones de civiles. Claro, por las zonas de lucha. Por las zonas de lucha, además el bloqueo, ¿no? El bloqueo. Ahora, esto eran datos demoledores. Hay que nunca en la historia de Europa y del mundo que en esa época, además, que cuando no había una infraestructura médica suficiente, la mayoría de los heridos moría después en retaguardia. Claro, sí. Ahí hay un dato que Ferguson en The Pity of War lo menciona, que es interesante señalar, de que es una mayor eficacia por parte de los imperios centrales, sobre todo la principal potencia es Alemania, que tiene un 25% más, digamos, por así decir, inflige un 25 a un 30% más de bajas que las bajas propias, debido a que tiene una maquinaria bélica y una conducción más eficiente, ¿no? Porque es lo que hablábamos en el programa anterior. Hay que tener presente esto. El soporte militar de la guerra, en definitiva, lo tuvo que aguantar Alemania en todos los frentes. Porque cuando estalla la guerra, el Imperio Austrohúngaro le pide asistencia a Alemania porque no podía pensar en afrontar el embate ruso. Sí. Y además los rusos habían invadido Prusia Oriental, que dijimos que fue una de las razones por la cual Alemania tuvo que debilitar la ofensiva del oeste, ¿no? Sí. Después tuvo que atender el frente de Italia, cuando la ofensiva de Cadorna y cuando entran las divisiones alemanas que le producen la derrota de Caporetto. El ejército turco peleaba con oficialidad alemana. Sí, además un teatro muy limitado el turco. Y en teatro muy limitado, y cuando Alemania empieza a retirar sus oficiales, el imperio turco se mantiene en la defensiva y todo. O sea que hay que pensar en eso. Es decir, Alemania estaba aguantando militarmente, era el principal soporte de todos los frentes. Por eso la debacle y el colapso del 18, cuando las expansiones no podían ser más, y Alemania, en la ofensiva del verano de 1918, la razón de fondo
era que frente incluso a tropas frescas norteamericanas de refuerzo y todo, Alemania no podía profundizar la ofensiva porque carecía de reservas. O sea, podía... Siempre ocurre lo mismo, te necesita una batalla decisiva, ganar para después negociar, poner claro. desde un punto de vista más fuerte en la negociación. Sí, sí. Además, claro, por supuesto, además el tema ya que lo mencionaste, antes que me lo olvide, por supuesto, es una nota al margen, al pie de página. El ejército turco tenía tremendos problemas logísticos y de abastecimiento para los soldados, baja munición y no tenía uniformes. Es decir, no tenía ropa interior para los soldados, se ponían el uniforme sobre el cuerpo, eso provocaba enfermedades. Además el frente pestes. El frente con Rusia, porque hay ofensiva turca sobre sí, Rusia que fracasa sí. por el frío. Sí, claro, por la falta de equipo. Más la tenacidad rusa, ¿no? Por la falta de equipo. Sí, sí. Los turcos, que son soldados muy duros, Sí. en la época de Solimán el Magnífico hay una carta del comandante turco en el frente del Cáucaso, porque también había un problema creo que está Iván, ¿no? Sí. Y dice, le manda un parte, no un telegrama, un parte, digamos, de la época, al sultán, y le dice, además del frío, las consecuencias climáticas y todo, los rusos permanecen en su puesto aún sin cabeza. O sea, que los turcos reconozcan la tenacidad de los rusos es una cosa, tiene que haber sido un frente olvidado y terrible. Los que conocemos bien el frente germano-ruso de la Segunda Guerra sabemos lo que significa, ¿no? Ahora, para no perder el hilo de esto en este primer módulo, es el tema de que entre los armisticios que se firmaron, el armisticio alemán fue el último. Ya habían firmado durante los meses anteriores, primero creo que fue Bulgaria, después el Imperio Austrohúngaro, poco más tarde el Imperio Turco, así que ya Alemania quedaba aislada como combatiente y se llegó a la debacle de que no podían sostener la ofensiva del oeste. Después viene la contraofensiva anglo-franco-norteamericana de septiembre y desde entonces los alemanes se repliegan hasta tratar de consolidar un frente para negociar, ¿no? Ahí es donde se produce el quiebre, porque ¿quién era el almirante? El almirante Scheer era comandante de la flota alemana. Y trata de salir a dar batalla a los británicos en un esfuerzo desesperado de forzar una lucha para abrir una negociación. Y ahí es donde se produce una revuelta de la marinería alentada por los grupos ya revolucionarios que habían empezado a horadar el frente interno alemán, ¿no? O sea, mientras los soldados estaban muriendo por miles en el frente, toda la agitación socialista estaba convocando y provocando huelgas en Alemania, la desmoralización de una guerra de 4 años de desgaste, etcétera, llevó a que se firmase un armisticio que en la práctica era una capitulación. Yo tengo ahí los puntos. Los puntos del armisticio de la capitulación se obligaba a Alemania a entregar la flota. A entregar la flota de submarinos, a entregar aviones, locomotores, todo eso. Tenemos que hacer una pausa, pero redondeamos nuevamente con la similitud que hay con la paz cartaginesa, porque cuando se le impone Versalles, 6 o 7 meses después, Alemania está prácticamente desarmada, no 100% desarmada, pero que es lo mismo que hace Roma con Cartago. Bueno, vamos a una pausa y después seguimos. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires
cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, entonces seguimos con los tratados en este momento puntual. A ver, ¿qué tratado para nos vamos dar a referir? un apretado panorama, porque como hablábamos siempre en el panel, cada uno de estos temas amerita que eventualmente en el futuro hagamos por ahí un capítulo especial dedicado exclusivamente a eso, como puede ser el Tratado de Versalles o cualquier otro episodio. Claro, dado la magnitud y la complejidad. Claro, porque son temas insondables que vos empezás a profundizar. Pero el cuadro de situación de la Europa Central... Cada revisión de esos tratados aporta una cosa nueva, un detalle que... Yo digo rompecabezas móviles. Acá hay que tener presente dos gráficos importantes, dos mapas que se van a proyectar, que son cómo era el mapa de Europa al comienzo y al final de la guerra. Exacto. Donde el mapa del final de la guerra habla de una balcanización de estados europeos en Europa Central. Eso fue logrado a través de los tratados que se establecieron. El Tratado de Trianón con Hungría en realidad fue el que supuso más pérdidas territoriales dentro de lo que era el Imperio Austrohúngaro, porque Hungría pierde el Banato, sí, Banato, sí. o Banato, en Alemania Banato, sí, sí. Que es una región histórico-geográfica que es trasladada, cedida a Rumania. Sí. Aclaremos que Rumania fue aliada de la Entente, la Triple Entente, de los aliados, mientras que Bulgaria estaba del bando de la Entente. Exactamente. Al perder la guerra, Rumania fue triplemente recompensada por el imperio en el Tratado de Trianón. Primero el Banato, de la región que fue cedida por el Imperio Austrohúngaro a Rumania. Después la Besarabia, que la Besarabia también había sido largamente pleiteada con los rusos, pero que en el momento del fin de la guerra, entiendo, estaba dentro del área del Imperio Austrohúngaro. Y la partición de los Cárpatos también, ¿no? Después estaba la creación de nuevos estados, fundamentalmente Checoslovaquia. Checoslovaquia fue la composición, si tenemos el mapa se puede ver perfectamente claro, porque dentro del mapa alargado de Checoslovaquia, que fue constituido como estado, abarcaba la Bohemia y Moravia, propiamente checo, lo que ahora es la República Checa. Y Eslovaquia. Después, Eslovaquia y Rutenia. Exactamente. Que Rutenia era el pequeño apéndice oriental, que a su vez también era motivo. Incluso
el pequeño enclave de Teschen, que reclamaba Polonia. Exactamente. O sea, que yo digo, la gran paradoja de los 14 puntos de Wilson fue que afirmaba el principio de las nacionalidades como fundamento de creación de nuevos estados que se iban a independizar del Imperio Austrohúngaro. Sí. Y es como decir, el remedio fue peor que la enfermedad, porque los estados que se constituyeron arrastraron fuertes minorías de otras nacionalidades, por lo cual esta era una herida de muerte. Pretendiendo solucionar un problema, en realidad se crearon un sinnúmero de problemas. Claro. Con la destrucción de la monarquía de Habsburgo, que Talleyrand dijo en un momento que si no existiera había que inventarla, ¿Sí? porque era un aglutinante en la región. Claro. Con lo cual se crearon focos de ignición continuos. Exacto. Vos fíjate, la larga paz del Imperio Austrohúngaro, los conflictos le vienen siempre de afuera, internamente no había, y las nacionalidades, la armonía entre las nacionalidades, si no eran incentivadas o alimentadas desde afuera, salvo pequeños roces y cosas que son normales en cualquier lado, en un país, en las provincias lo hay, entre las provincias los hay. Es decir, salvo eso, no existía, y por eso se hizo un trabajo de termitas, ¿no? Un trabajo de termitas sobre el Imperio Austrohúngaro para que se aflojaran los cimientos. Porque eso que dice Talleyrand es verdad, es absoluta verdad. Vos fíjate que la paz, Viena fue la ciudad del joie de vivre, el vals es la culminación de eso, y la alegría de vivir de Viena era comparable a la de París. Es decir, eso fue la cabeza del Imperio Austrohúngaro. Hoy todavía se lo venera el emperador. Yo recordé que, bueno, justamente el archiduque Francisco Fernando, que estaba mal visto con respecto a la centralización del Imperio Austrohúngaro, él estaba en contacto con un rumano, Aurel Popovici, creo que se pronuncia así, en rumano es Popovici, si fuera en italiano es Popovici. No, también, en rumano también. Que él era, antes de la guerra, era partidario de una confederación que se iban a llamar los Estados Unidos de Europa, tomando el modelo norteamericano. O sea que había una conciencia de que tenía que abrirse un Estado de tipo federal entre las minorías. Pero yo digo, el remedio fue peor que la enfermedad, porque en los 14 puntos de Wilson se establece el principio de que se reconozca la entidad nacional a las minorías. Pero cuando se componen los estados, hacen una mezcla de minorías que dejan estado a punto de estallar. Checoslovaquia, la mayor, Yugoslavia, que integra 5 países, Eslovenia, Croacia, los montenegrinos que estuvieron todos, la Bosnia, Herzegovina, bajo la hegemonía de Serbia. Y además, con la Tracia, la Macedonia septentrional también, la Dalmacia, que pretendían los italianos, reunieron 7 regiones distintas, con poblaciones distintas, en un solo estado, bajo la hegemonía serbia. Ahora, otros países... Pasando por encima de singularidades lingüísticas y religiosas. Claro, claro. Pero vos fíjate, yo lo que señalo es la paradoja de que una paz hecha sobre la base de unos teóricos e idílicos 14 puntos que iban a traer la paz de Europa, trajeron la semilla de la discordia, porque los sudetes, los 3 millones de sudetes que yo comentaba, una anécdota, la anécdota de que Wilson desconocía que había más de 3 millones de alemanes en Bohemia, en los montes Sudetes. Entonces, quienes programaron esto. Ahora, eso tuvo mucho que ver la forma de trabajo en Versalles, porque en Versalles no hubo ninguna negociación, de ahí la palabra dictado. Dictat de Versalles. El dictat, claro, eso vino porque la Conferencia de París, cuando inaugura las negociaciones, arma unas 8 o 10 comisiones. Pero las 8 o 10 comisiones eran comisiones aliadas exclusivamente, sin participación de las potencias vencidas. Las comisiones trabajan por separado, encerrado, ¿no? Y elevan sus conclusiones días antes de la firma de los tratados.
donde se invita a los representantes a que lo firmen, que fue lo que pasó con Cabe una pregunta. Sí. ¿No hay una voluntad política que rige eso o es fruto del azar? Porque está claro, No, claro, está claro que la balcanización la querían. Ahora, ¿a quién sirve la balcanización? Porque vos podés tener muchos estados agrupados en un imperio con un modelo político. Pero si yo tengo intereses espurios de otro tipo, tengo que modificar esa política y modificar la realidad para adaptarla a mis necesidades o a mis negocios, para hablar en términos de plata, a mis negocios. Yo creo que la cosa pasa por allí. Si uno da vuelta a la alfombra, se lleva sorpresas en estos tratados que son muy complejos, como vos decís, pero son enmarañadamente complejos. Creo que hay una intención política. Yo personalmente... yo diría que descontado, porque hay una intención política y además hay un terreno abonado por esta guerra civil, una de las primeras guerras civiles, ¿no? Europeas. Sí, exacto. Por eso, sí, la tesis de Nolte acerca de las guerras civiles europeas y esta idea que, no sé, manejamos, pienso desde el primer momento, de que las dos guerras mundiales hay que verlas como parte de un mismo proceso, es importantísimo, porque esto da vuelta, revisa el planteo de... Hay otro autor que yo lo he conocido porque vino a Buenos Aires, que es Enzo Traverso, que es franco-italiano, que tiene Sangre a Sangre y Fuego, la Guerra Civil Europea 1914-1945. Nolte es, sobre todo, pivotea sobre la Guerra Civil Europea en la Segunda Guerra Mundial. Traverso la extiende. Indudablemente de que los buenos historiadores se dan cuenta de esto, pero hay una carta de Spengler del año 19 que no me acuerdo si no es a Hans Korhers, su amigo, donde dice, y es muy interesante, una vez más tenemos que pasar por la instancia de Tilsit-Leipzig, o sea, la paz con el zar que hace Napoleón y la batalla de las naciones, un año y pico después. Dice, porque los tres lunáticos de Versalles, Clemenceau, yo y Orlando, solamente han decretado una tregua en la guerra mundial. Bueno, con su lucidez habitual. Bueno, Keynes, cuando después analiza las causas... Cuando pasa eso es porque hay una voluntad política que no quiere ponerse en evidencia absoluta y opera en las sombras. No le encuentro otra explicación. Es decir, Versalles conlleva una contradicción mayúscula. El declarado, los principios declarados, por eso se lo atribuyeron a Wilson, el idealismo de Wilson. Yo tengo mis reservas, soy muy escéptico con respecto a que Wilson fuese tan idealista, porque quienes lo rodeaban, por lo menos, manejaban realidades él venía como idealismo, personal, en lugar de idealismo, yo tendría lo que vos decís diciendo ideológicamente absorto, es decir, es absorto en una ideología, pero no es idealismo, es ideología. Es lo que se censuró del Tratado de Versalles, el principio de desarme que establecen los 14 puntos, no sé si en el tercero o cuarto, ¿no?, de los 14 puntos, establecía el desarme universal. Pero el desarme fue solamente para los vencidos. Es curioso, pero Irigoyen tenía una opinión parecida a la que formalmente tenía Wilson, porque lo manda a Honorio Pueyrredón y le dice ni vencedores ni vencidos, prácticamente así. Si queremos un sistema estable, no tenemos que imponer una paz leonina. Y pasa por París, por Honorio Pueyrredón, y ahí está Alvear, y le dice, pero no entendés. Decir Irigoyen de que aquí está Clemenceau, están acá los europeos tienen otra visión de las cosas, sobre todo Francia. Y Irigoyen no participa directamente, la Argentina tiene esa dignidad, ¿no? Ahí hubo, a mi juicio, hubo dos factores. Primero, sí, el extremismo de Clemenceau, su revanchismo que chocaba con el de los aliados, porque tanto los gobiernos británicos como norteamericanos, pero por distintas razones. Los británicos por su cálculo. El paradigma de eso es Keynes. Keynes lo establece muy bien, dice... Si le quitamos a Alemania los territorios de donde saca los recursos y le ponemos altísimas reparaciones impagables, ¿quién paga? Además,
Inglaterra no hacía filantropía. Fríos. El principal socio comercial del continente de Inglaterra antes de la guerra era Alemania. Entonces, Inglaterra perdía por partida doble. Primero, perdía el mercado alemán porque estaba en crisis económica, y amenazaba tener la competencia de exportaciones alemanas más baratas, que con la rápida inflación, la depreciación del marco, era una especie de competencia ruinosa monetaria. Para hacer un paréntesis, una analogía, Inglaterra evidentemente que apoya por el concepto de libertad de mares y de ríos la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Pero cuando ve que lleva al exterminio de la población paraguaya, ¿qué hace? Denuncia lo que había apoyado en principio, el famoso que Alberdi después te lo transcribe en el crimen de la guerra, pues dice, ¿y después a quién le vendo los productos? Exacto. Es curioso que uno era un gran, esto es un paréntesis también, un gran conocedor de nuestras tierras y demás, había vivido acá, Robert Cunningham Graham, tiene una biografía del mariscal Francisco Serrano López. Y un viajero, un gran viajero inglés y escritor y demás, que se llamaba Richard Burton, igual que el actor, lo digo por el público, Richard F. Burton, tiene un trabajo sobre las cartas sobre la guerra del Paraguay, en donde evidentemente están en juego las dos cosas. Por un lado, sí, Paraguay hay que frenarlo, de acuerdo a esa política, ¿no? Paraguay no podía tener una industria, había que frenarlo. Y segundo, no destruirlo del todo, porque si no, ¿qué es lo que hacen? Entonces, no, así no. Ese punto de una de cal, una de arena, en fin, como quieran ustedes llamarlo, es precisamente lo que la posición inglesa, que es siempre calculador y racional. Los norteamericanos tradicionales siempre han censurado el llamado el enojo, la ofuscación de Wilson, que se produce después que él se retira, incluso que el Senado norteamericano no le vota la incorporación a la Sociedad de las Naciones, que fue la principal propuesta de paz, acerca de que esta fuese la última guerra, porque los resultados desastrosos que se produjeron. Y yo digo que ahí es como se terminó la guerra, peor que como se empezó, porque se balcanizó Europa y se dejaron sembrados conflictos en toda la ringlera oriental. Esto en geopolítica se estudia mucho, ustedes lo saben, lo de la línea Curzon. En realidad Lord Curzon lo que hizo fue trazar el límite entre la Polonia independiente, que no existía, había sido ducado ruso, lo mismo que Finlandia, y obtuvieron su independencia, y los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, ¿no? Pero dentro de ese paquete todo, la frontera, el límite entre Polonia y Rusia lo demarcó Lord Curzon. Pero la idea de Curzon y los ingleses era usar lo que llamaban una ringlera de estados, una serie de estados menores que sirvieran de parachoques o estados tapón entre las dos potencias, Rusia y Alemania, para aislar y encapsular en su momento al comunismo, pero para evitar el peligro de dos potencias limítrofes, que fue lo que... Ahora, eso llevó para establecer alianzas con estas ringleras para... Y además, porque era la forma en que el Foreign Office y la masonería británica podían incidir sobre los pequeños... Siempre, con un pie en el continente y un pie en el Atlántico. Uruguay, Uruguay, tenemos el caso de Uruguay. Bueno, ahora vamos a ir a otra pausa y continuamos. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires,
cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Continuamos entonces con Versalles. Claro, ese es el plato fuerte de la guerra, porque la principal potencia de la guerra obviamente era Alemania y el principal tratado que se firmó fue el de Versalles, ¿no? El 28 de junio del 1919. Acá hay que, para entender todo el paquete, porque es una madeja, el tratado de Versalles, yo tengo la copia en francés, lo hice fotocopiar, son 500 y pico de artículos, del 231 al 248 establece el principio de culpabilidad de la guerra en el 231 y hasta el 248 establece las reparaciones de guerra. Ahí es donde, como comentábamos en el bloque anterior, se da esta característica. Por un lado se le quitan territorios a Alemania con fuertes recursos naturales, con lo cual debilitan y desencajan la economía interna alemana. Y por otro se le fijan reparaciones impagables. Brevemente, si podemos verlo eso con el mapa de Alemania y las pérdidas territoriales se van a ver bien. Para hacer un raconto muy breve. En el oeste, Alemania está obligada a ceder nuevamente a Francia las provincias de Alsacia y Lorena. Alsacia más germánica, Lorena más francesa, pero con fuerte yacimiento de carbón y parte de acero. Se internacionaliza el territorio alemán del Sarre, que era íntegramente alemán, prácticamente, por ser una cuenca de carbonífera importante. Con esta modalidad, que se da también en Memel y en Danzig, que el territorio queda sujeto durante 15 años a la administración de la Sociedad de las Naciones, pero en el caso del Sarre, con derecho y privilegio de Francia a explotar la mina de carbón que había en el territorio que estaba bajo administración de la Sociedad de las Naciones, que aclaremos, fue la precursora de las Naciones Unidas. La propuesta de Wilson de que se crease un gran foro internacional para tratar todos los asuntos para garantizar la paz del mundo. En el oeste, pérdida de Alsacia y Lorena y neutralización del Sarre, sujeto a un plebiscito sobre si después de 15 años de administración la población alemana iba a pedir volver a Alemania. Bueno, en 1935 se hizo ese plebiscito y ganó por muerte la vuelta a Alemania, ¿no? Bueno, y después algo importantísimo desde el punto de vista estratégico, el tema de la ocupación de la ribera occidental del Rin.
porque se le impone a Alemania, ya por el tratado, por el armisticio, pero se formaliza por el tratado, el desarme. Es decir, Alemania queda reducida, la Reichswehr, las Fuerzas Armadas, quedan reducidas a 100.000 hombres, ¿no? Con lo cual quiere decir que se reducía, y además de haber entregado todo el material de guerra. Hay previsión también de construir material de guerra pesado. Es claro. Hay una cesión también de una región a Bélgica. Eupen-Malmedy. Malmedy, claro. Y también incluso a Dinamarca, en el Schleswig-Holstein, una pequeña franja. Quería decir algo. Sí. De acuerdo a las últimas revisiones económicas del Tratado de Versalles, hay otros puntos de vista que me parecen interesantes. Fue un gravísimo error, pero no solo un error político. Si la intención era destruir Alemania, no se consiguió, por una situación muy específica. Alemania quedó con su industria de vanguardia intacta. No hubo destrucción de maquinaria, destrucción de fábrica, pues entre otras cosas, pues no entraron en Alemania. Y no estaba desarrollado el bombardeo aéreo, que siempre había empezado, había hasta 1000 aviones, actuaron en Saint-Michel, en la Kaiserslautern, en un lado de otro, ¿no? Pero no se había llegado, salvo algunos dirigibles que habían bombardeado Londres, algunas ciudades alemanas, digamos, en la frontera, pero, y no hubo robo de tecnología, como si hubo en la Segunda Guerra Mundial, destrucción de fábricas y de industria y las patentes y robo de tecnología. Entonces eso es lo que le permite rápidamente a Alemania volver a ser una potencia. Eso es una de las cosas que observaba Keynes y también otros autores. Es decir, ojo que la maquinaria productiva alemana había quedado intacta y los primeros que lo temían eran los ingleses, porque dijeron, si Alemania es impulsada a exportar a toda costa para obtener divisas, para poder pagar las reparaciones, va a ser una competencia que Inglaterra no podía frenar. Exactamente. No me quiero olvidar de un tema, después va a ser una conclusión de todo esto de Versalles, pero si me permitís, esto ocurrió en la frontera occidental, pero en la frontera oriental de Alemania fue peor todavía. Sí. Porque primero se dividió la Pomerania de la Prusia Oriental para darle un corredor, el llamado corredor polaco, que era la salida al mar al nuevo estado constituido de Polonia. O sea, quedó, como lo muestra el mapa de Alemania de las cesiones territoriales, el famoso, corte territorial, donde al territorio alemán se lo interrumpía con una franja y luego venía Prusia Oriental, hasta el territorio de Memel, en la frontera con Lituania, que el nombre era, después pasó a Lituania y por ende después a la Unión Soviética. ¿Cuál, perdón? ¿El nombre lituano? Klaipėda, ¿no? Klaipėda era el nombre en lituano de Memel. Y el punto de controversia, el puerto más importante del norte de Alemania, Danzig, que fue declarado también ciudad libre. O sea, el mismo régimen que en el Sarre, Danzig, sí. Por eso, el Sarre, el puerto de Danzig en el Báltico, en Polonia, y el territorio de Memel quedaron bajo administración teórica de la Sociedad de las Naciones, pero bajo la administración práctica y la usufructo de Francia en el Sarre, y Polonia con preferencias en Danzig, que era una ciudad totalmente alemana. Y Memel, que fue concedida y creo que fue ocupada por Polonia primero y después porque hubo una lucha contra el... Primero fue Polonia, sí. Bueno, hasta por ahí no más, porque el mariscal Pilsudski era lituano en realidad, era nacido en Lituania, ¿no? El gran héroe de la defensa de Varsovia, las fuerzas armadas. Y después, en el sur, le dieron a Polonia la cuenca del Alta Silesia, que era la otra cuenca carbonífera. O sea que Alemania perdió dos grandes
fuentes de aprovisionamiento de carbón. En el oeste, en el Sarre y en la Alsacia. En el este, las minas de carbón de Alta Silesia. Eso era lo que justamente señalaba Keynes. Dice, vamos a exigirle altas reparaciones a un país que no esté en condiciones de pagar. Las reparaciones probablemente las toquemos más adelante cuando hablemos de la crisis financiera alemana, pero para aclararlo. Días antes del armisticio, del 11 de noviembre, el día 5, en un intercambio de notas con el alto mando aliado, se estableció, eso lo escribió el mariscal Foch, que fue el que escribió los puntos del armisticio, la eventualidad, decía, de indemnizaciones alemanas que fueron concebidas en el armisticio como indemnización a la población civil belga y francesa dañada por la línea de trincheras. O sea, esto es importante. La idea de reparaciones no era por daños de guerra generales, sino era por indemnización a la población civil que había sufrido durante 4 años que el frente de batalla estuvo en territorio belga y francés. Inevitable, hay que señalarlo, porque basta mirar un mapa para darse cuenta que entre una guerra y Francia y Alemania... Claro. Cuando aparecen las reparaciones de guerra alemana en el Tratado de Versalles, eran cifras inconmensurables, hablando, como quien dice, del lucro cesante y del costo de la guerra que tuvieron los aliados. Exacto. Por eso en el Tratado de Versalles no se deja fijada una cantidad, sino que se deja librado a determinar por una comisión especial que iba a determinar cuánto iba a ser el monto de las reparaciones. Exactamente. En el año 1920, en una conferencia que se hace en San Remo, se establece una cifra de 132.000 millones de marcos oro, que parece que a esa época equivalían a unos 33.000 millones de dólares. Cuando se firmó el tratado, Francia pretendía que fuesen 269.000 millones de marcos. Sí. O sea, los aliados restringieron esa suma increíblemente alta a la mitad. Pero aún así, eso tenía que ser pagado en anualidades. Y creo que las primeras exigencias eran que 50.000 millones de marcos oro fuesen pagadas en anualidades de 1.000 millones de marcos por año durante 37 años. En un país que había tenido que ceder los vagones de ferrocarril, las locomotoras, etc. Sí. O sea, era manifiestamente una obligación de imposible cumplimiento. Exactamente. Ahora, ¿por qué eso? ¿Por qué en mentes, es decir, en imperios tan racionales como es el Imperio Británico, y en un país eminentemente racional como lo es Francia? Los británicos le echaron la culpa a Clemenceau, sobre todo, diciendo que fue el revanchismo francés, cuando después incluso ocupa el Ruhr por la falta de pago. Lo que pasa es que lo que no se previó es la capacidad alemana de trabajo y de generar riqueza. Fíjense, ¿no? Alemania transfirió entre 8 y 13 millones de marcos oro, valorado entre un 4 y un 7% del total de ingresos a nivel nacional. En el fondo, no llegó ni a un 10% de lo que podía generar en marcos oro, ¿no? Sí. La anualidad exigida en 1921 supuso un esfuerzo intolerable, ¿no? Y los gastos totales entre el 20 y el 23 aumentaron un 50% de los ingresos del Segundo Reich y 10% del total del gasto público. Pero ¿qué pasa? Pidieron un préstamo, Alemania, el préstamo de entre 1920 y 1931, entre 8 y 35 billones aceptó de préstamo, y costó 21 billones de deuda contraída, o sea que con la diferencia modernizó incluso la industria. O sea que ahí hay una capacidad. Cuando encaremos y a la conducción que ha tenido incluso en Weimar, que es una mala república, pero cuando encaremos todos los sucesos del 20 y la hiperinflación va a quedar Vamos a tratar claro. Este pero tema. ¿Cuál era el tema? Alemania
tenía que pagar a los aliados esas anualidades, porque a su vez los aliados estaban endeudados por las deudas interaliadas con los Estados Unidos. Entonces, como no había plata para pagar, Estados Unidos empezó con el Plan Dawes de 1924, por eso estamos hablando, cuando ya la cosa no se podía manejar y Alemania había caído en la hiperinflación, con el círculo vicioso de que, el círculo vicioso financiero clásico, los prestamistas de Wall Street, a través del gobierno norteamericano, prestaban a Alemania para que Alemania pudiese pagar las reparaciones a los países aliados. Y al pagarle a Francia y a Inglaterra, ellos podían pagar las deudas interaliadas. Entonces se creó un círculo vicioso perverso, donde todo. Por eso después, cuando Alemania entra en hiperinflación y se produce un principio de cesación de pago, bueno, Francia revienta la situación ocupando el Ruhr, que Inglaterra y Estados Unidos no estaban de acuerdo, porque eso agrava la situación financiera alemana. Claro, por supuesto. Además hay otra cosa, el deterioro de la guerra en Inglaterra, el deterioro económico de Inglaterra, que ganó la guerra, y el deterioro económico en Francia, que ganó la guerra, también existía, siguió existiendo, ¿no? Hasta la Segunda Guerra siguió existiendo. Ahora bien, acá los únicos beneficiarios, convengamos en que fueron los filántropos financieros, esos reyes de la filantropía, que son los financistas. Vos estás metiendo el dedo en la llaga. Pero bueno, es la realidad. Pero sí es la realidad. El historiador británico J.P. Taylor tiraba la hipótesis de la guerra planeada. Yo me preguntaba, pero ¿quién planeó la guerra? No había una planificación previa. Pero durante la guerra sí hubo una planificación, pero por actores extraestatales, entre los cuales el poder financiero, porque resulta que, te doy un dato demoledor. Estados Unidos entra en la guerra, antes de la guerra, la deuda pública norteamericana era $1.000 millones de la época. Cuando termina en 1919, la deuda había subido 25 veces, $25.000 millones, porque el Estado norteamericano, y a su vez el Estado norteamericano, para pagarle a los banqueros que financiaron el esfuerzo de guerra, estuvo de acuerdo con las reparaciones alemanas. Y las reparaciones alemanas se pagaban con nuevos préstamos de Wall Street, que fue lo que administró el Plan Dawes, que era la gente de la banca Morgan, porque todo el equipo de Charles... Porque justamente la gran finanza no tiene bandera, entonces lo que les conviene indudablemente es atomizar y balcanizar, porque así no hay un poder, digamos, aglutinado o coagulado que pueda enfrentarse y negociar en condiciones ventajosas. Es mucho más fácil dominar pequeños estados y hacerlos enfrentar entre ellos y darle préstamo a este para sacarle al otro, es mucho más fácil. Hasta la actualidad, digamos. Sí, eso lo vio muy bien los economistas, no los políticos. Los políticos que eran economistas, como Lenin, que era un hombre que sabía de economía, y como Sombart, en las antípodas, vieron que justamente había un despegar progresivo, fines del siglo XIX, principios del XX, de lo tangible, de lo que era abstracto. Exactamente. Y dijeron, este es el tema. Es el gran tema, después por eso hay que hacer todo el ciclo. Después lo tenemos que atacar ese tema de cómo los actores, y en particular los actores financieros, empiezan a ser el factor determinante de las medidas políticas. Yo lo que no me quería... pero eso después de la pausa. Ahora este es el tercer bloque, o sea que lo completamos ahora. Quería simplemente hacer una observación final. El gran ausente en todo esto era el estado de desastre interno en que estaba Europa. Porque esto no es cuestión de que se le fijaban como acá, no hay que fijarle... Europa estaba en estado de guerra civil. En Alemania, como lo vamos a ver en el próximo programa, había una guerra civil. En Hungría, la guerra civil rusa, la lucha entre... Indudable, pero por eso tenemos que hacer una pausa. Por eso. Desde ya queda planteado esto como el gran desequilibrante de la paz, ¿no? Sí. Bueno, hacemos entonces un alto hasta el próximo programa.